Bueno chicos, nos vamos a ir a las terrazas, vamos a estar todo el día por fuera, entonces desde muy temprano, son las 5:30 de la mañana. Vamos a ir, que no nos agarre un poco de tráfico porque acá las motos y los autos en las calles son terribles. Ya pueden ver, son las 5:30 y ya pasan. Es mejor desde temprano. Mi chica está súper lista para la batalla. En este viaje uno de mis anhelos era poder ver las hermosas terrazas de arroz y pues bien, heme aquí en camino. Para este recorrido decidimos dividirlo en 2 días. Para el primer día visitar las terrazas de Yatilubi. Para el segundo día ver las terrazas de Tegalalang, que es la más cercana a nuestro lugar, a Ubud. Pues bien, sigamos con Yatilubi, que es la más lejana. Solo de recorrido tengan en cuenta que van a demorar aproximadamente 1 hora y media para llegar hasta ese punto. Y también les recomiendo que si están ya en este lugar, no se dejen pasar la visita a un increíble templo, el Pura Ulun Danu Pratan, el cual desde este punto súmenle unos 40 minutos más de trayecto. Imprescindible, eso sí, tener un transporte. Les recomiendo como siempre tener una moto para mayor libertad. De verdad que es muy chévere conducir todo este lugar, todo este trayecto en una moto. Muy buenos días, hoy me he convertido en un balinés más. Creo que con esto ya lo tengo completado. Ya ni siquiera necesité pagar la entrada. Porque ya me dijeron, ok, tú eres un balinés, te lo dejamos gratis. ¿Qué mierda sabes hablar? Espera, un momento. Lo que quiso decir mi esposa fue: amor, di la verdad, te cobraron la entrada. Pero sí, varias personas pensaron que podría ser de Indonesia, por mi color de piel y mis ojos un poco achicados, provenientes de mi sangre indígena. Me hace quedar un poco mal, ¿no? Bueno, aclarando eso, sigamos con el video. Es increíble, son unas terrazas gigantescas. Están ahora súper amarillas, pero ese contraste con verde y amarillo es increíble, muy lindo. Estamos muy tempranos acá y la verdad es que no hay nadie, que es genial. Solo hay nacionales y que es mucho mejor. Igual como es tan apartado, entonces no hay tanto turista y así se disfruta un poco más. Y la verdad, el espectáculo que nos da la carretera entre Ubud y este lugar es increíble. Vamos a hacer el trayecto corto, son 3. Hay uno de 3 horas y media, de 2 horas y media y uno de 1 hora. Nosotros vamos a hacer el de 1 hora porque tenemos pensado ir a otro lugar. Necesitamos mucho tiempo para estar en la moto y bueno, tampoco queremos llegar en la penumbra a Ubud. Esta alfombra, hoy de color amarillo con tonalidades de verde, dan la señal que se aproxima la fecha de cosecha. Es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2012.
es uno de los sitios sin duda que no puedes dejar de visitar en tu viaje a Bali. Ubicada en el corazón de la isla, estas terrazas se pueden recorrer tanto a pie como en bicicleta. Debido a su gran extensión podremos encontrar distintos circuitos con diferentes distancias, siendo el de 1,5 kilómetros el que hicimos el más corto y de 5,5 el más largo. Si por mí fuese, tomaría el más largo, pues es que el lugar lo amerita. Brinda un escenario increíble y por lo tanto esos kilómetros entre tanta belleza va a pasarse volando. Para tener en cuenta es que si les hace un día de pleno sol, llevar protección, agua, ya que no hay mucha sombra. Por comida o bebida no te preocupes, que tanto afuera como adentro de las plantaciones encontrarás restaurantes de los cuales escoger. Ya vamos terminando, ya vamos saliendo de las terrazas. Hicimos el trayecto corto y la verdad vale la pena, pero sería genial si ustedes pueden hacer los más largos, porque no tengo mucho tiempo, me encantaría, pero bueno, lo disfruté. Lo que sí les puedo decir es que vénganse muy temprano, porque no va a haber nadie, no van a tener tráfico y van a poder tener mucho tiempo para hacer fotos donde quieran y van a tener mucha paz. Ya terminado el recorrido, nos ponemos en marcha a nuestro siguiente destino, el hipnotizante templo Ulundanu-Bratan, también llamado templo flotante. Este trayecto les puede tomar unos 40 minutos dependiendo de tu destreza a la hora de conducir y también si el tráfico es fluido. Construido en el siglo XVII para honrar a la diosa del lago Dewi Danu y darle así la importancia que para los practicantes del hinduismo se merece, ya que este lago Bratan, sobre el cual posa el santuario de 11 plantas dedicado al dios Shiva, es una de las principales fuentes de agua para la región. Muy buenos días, chicos, estamos acá en las terrazas, madrugamos mucho y bueno, nos llovió también, pero de nuevo con mi sombrerito, no dejarlo en la casa sino llevarlo. Entonces vamos a bajar para ver las terrazas, igual se pueden ver desde acá. Allá está la entrada. Es muy sencillo de llegar, solo hay que venir temprano para no tener mucha gente y poder sacar unas buenas fotos y poder contemplarlo con más tranquilidad, sin tanta gente alrededor, y sacar unas lindas fotos también. Continuando con las bellezas de la naturaleza y de la destreza del hombre para convivir con ella, llegamos a las terrazas más famosas de Indonesia, las de Tegalalan, la más cercana de Ubud, a solo 15 minutos desde la ciudad. Como dice el dicho, para la muestra un botón, y es que ya sin entrar, viendo desde la distancia, es un espectáculo.
Para bien o para mal, en nuestro momento de visitarlas se puede ver que las plantaciones son muy pocas, y es que cabe recordar que son varias veces al año las temporadas de cosecha. Aún así fue increíble, pero no me puedo imaginar viendo esto lleno del verde de las plantaciones. Seguro ha de ser maravilloso. Para que tengan en cuenta, al entrar no pagarás nada, pero al interior habrán puestos de las personas propietarias quienes pedirán dinero a voluntad. Pero que de voluntad no tiene nada. Sí o sí debes pagar cierto monto que no está estipulado en ningún lugar, y así varias veces. Ahora, si van muy temprano como nosotros, solo pagamos los puestos finales, ya que era una hora más normal, y estos montos, por supuesto, alrededor más o menos costarían unos 80 centavos de euro a 1 euro o más, dependiendo de la persona que esté allá y dependiendo de lo que pida, que a la conversión de pesos colombianos serían más o menos lo mínimo 3.300 pesos por puesto. Imagínate, son muchos más puestos, así que ya te puedes hacer un cálculo al final.